Muy buenas, ¿qué tal chicos y chicas? Como estáis viendo, hoy toca vídeo desde el camión. Vale, antes de empezar os quiero decir que hoy se va a mover un poquito la imagen, ¿vale? Pero porque tengo el ordenador puesto aquí encima del volante, pero como siempre os digo, aquí lo importante son los tests y no mi cara, perdón. Vale, hoy vamos a hacer el test número 10, tenemos ahí unas cuantas capturitas de pantalla. Este es un test bastante interesante y en alguna de las fotos, ¿vale? En una de las explicaciones os voy a decir también una cosita, así que quedaros en el vídeo y... Es una opinión, os voy a pedir una opinión, pero tenemos que llegar a tal pregunta para preguntaros. Bueno, vamos a darle caña y empezamos con la pregunta número 1. Un vehículo con el eje motriz trasero, al trazar una curva, vale, respuesta correcta aquí la C. Es tanto más subvirador cuando más se retenga con el freno motor. Vale, y aunque esta pregunta no tiene mucho sentido, por eso desde la primera foto, desde la primera pregunta os he sacado una foto, ¿vale? Y os he sacado la explicación que hace tiempo que digo que os lo voy a poner, ¿vale? De lo que es el subviraje y lo que es el sobreviraje. En la parte izquierda estamos viendo el subviraje, ¿vale? Es cuando el vehículo tiende a irse de frente en la curva, las ruedas delanteras pierden adherencia, ¿vale? Y estamos viendo ahí que con rojo nos marca la trayectoria deseada y con amarillo nos está marcando la trayectoria real, ¿vale? Y abajo nos dice, ¿por qué ocurre esto? Se produce cuando las ruedas delanteras pierden agarre y el coche no gira lo suficiente. Y luego en la parte derecha tenemos el sobreviraje, que pasa cuando la parte trasera del vehículo tiende a deslizarse hacia el exterior de la curva, las ruedas traseras pierden adherencia, ¿vale? Este es el caso de nuestra pregunta. Y estamos viendo trayectoria deseada y trayectoria real. Y dice, ¿por qué ocurre esto? Se produce cuando las ruedas traseras pierden agarre y la parte trasera del coche se desliza. Ya sé que aquí es mucha teoría, ¿vale? Pero si estáis viendo la trayectoria real, estamos viendo que el subviraje es cuando nosotros vamos, digamos, cuando cogemos la curva más cerrada, ¿vale? Eso sería el subviraje. Y el sobreviraje es cuando quisiéramos tomar la curva más cerrada y la cogemos como más abierta. Es que no sé si me explico, pero si estáis mirando la foto y estáis mirando las líneas de la trayectoria deseada y la trayectoria real, vais a entender qué significa subviraje y qué significa sobreviraje. Lo mismo no es la pregunta más adecuada para que os explique esto, pero lo tenía pendiente de sacaros esto, de explicar qué es el subviraje y qué es el sobreviraje. Vamos a seguir. 2. La adjudicación de un servicio público de transporte regular de uso general a una empresa es realizada normalmente por la administración mediante, ¿vale? Pues la B. Procedimiento abierto. 3. La elección de la relación correcta de la caja de cambios de un autobús durante la marcha depende, ¿vale? Pues la A. De las diferentes relaciones de sus engranajes. 4. El deslizamiento de las ruedas motrices de un autobús puede darse por, ¿vale? La respuesta correcta aquí es la D. Una fuerte aceleración o por una frenada excesiva, ¿vale? Vale, y aquí como una breve explicación porque este término de deslizamiento en realidad significa es que cuando la rueda patina, al acelerar la rueda patina, cuando nosotros le damos mucha más fuerza del agarre que tiene el neumático, ¿vale? Al acelerar, y luego al frenar es cuando frenamos súper fuerte y la rueda llega a frenarse, o sea, a deslizarse con el asfalto, ¿vale? O sea, a ir así como frenada, ¿vale? Ese sería el deslizamiento y por eso pasa en las aceleraciones fuertes y en las frenadas excesivas, ¿vale? Como dice nuestra pregunta, ¿vale? Joder, es que empezamos fuerte este test con explicaciones aquí, ¿eh? 5. La resistencia que se produce al acelerar o frenar el autobús debido a la inercia de su masa se denomina, respuesta correcta la C, resistencia a la aceleración. 6. En el transporte escolar, ¿cuándo será obligatoria la presencia a bordo del vehículo de un acompañante mayor de edad que conozca el funcionamiento de los mecanismos de seguridad e encargado del cuidado de los menores durante el transporte y en las operaciones de subida y bajada del vehículo? Vale, aquí todas las respuestas son correctas, por eso esta pregunta tan larga. La A, cuando se transporten alumnos de centros de educación especial salvo para servicios regulares de uso especial. B, cuando el 50% de los viajeros o más sean menores de 12 años. Y la C,
en transportes regulares de uso especial si así se señala en la autorización, ¿vale? Con lo cual la respuesta correcta aquí es la D. Las tres respuestas anteriores son correctas. 7. ¿Dentro de qué categoría de transporte de viajeros por carretera encuadraría a un servicio diario de traslado de escolares desde su domicilio al colegio? Vale, respuesta correcta aquí la A. Un servicio regular de uso especial. 8. En el transporte escolar y de menores, los vehículos no podrán superar en ningún caso al inicio del curso escolar la antigüedad de... Vale, respuesta correcta aquí la C, 16 años. Vale, estos 16 años son por regla general, ¿vale? Pero hay algunas preguntas cuando nos ponen que no pueden pasar de los 10 años, ¿vale? Esto pasa en casos más exigentes o condiciones especiales, ¿vale? Pero por regla general son 16 años. 9. En una empresa de transporte, ¿a quién corresponde la vigilancia del cumplimiento de las normas relacionadas con los tiempos de conducción y descanso? ¿Vale? Respuesta correcta aquí la A, al jefe de tráfico, ¿vale? O sea, el jefe de tráfico tiene que entender, por supuesto, muy bien cómo funcionan los descansos para saber cómo puede cuadrar los viajes. 10. La intención de continuar circulando por el interior de una glorieta sin cambiar de carril. ¿Cómo se debe advertir a los demás usuarios de la vía? ¿Vale? Respuesta correcta aquí la D. No utilizando ninguna luz indicadora de dirección. Vale. Esto quiere decir que si nosotros vamos a hacer la rotonda entera, no poner lo que es el intermitente. No sé, dejadme decir que yo no estoy muy de acuerdo con esto. Ya sé que la teoría dice otra cosa, pero es que a mí, sobre todo a nosotros que vamos a conducir vehículos de grandes dimensiones, pues a mí un coche pequeño, cuando viene por la rotonda y pone la señal izquierda, ¿vale? El indicador izquierdo, sé perfectamente que yo tengo que frenar y pararme del todo. O sea, no sé. Yo muchas veces lo he visto y lo veo muy útil que se utilice el intermitente cuando vayamos a hacer toda la rotonda, digamos, ¿vale? No sé, yo lo veo práctico, aunque la teoría dice no, que no estamos obligados, que solo cuando salimos de la rotonda estamos obligados. Sí, está muy bien, aunque muchos no lo ponen. De ahí viene otra vez. Estamos llevando unos vehículos súper grandes y si un gilipollas, que no puedo llamarle de otra cosa, sale de la rotonda y no pone el intermitente, tú te tendrás que parar del todo, aunque podrías ir sin parar el camión. No sé si me explico. O sea, muchas veces nosotros cuando llegamos a la rotonda y el que viene por la rotonda ya indica como que va a salir de la rotonda, nosotros podemos entrar directamente en la rotonda sin pararnos del todo, ¿vale? Y igual pasa con los coches que están por dentro de la glorieta. No sé, yo lo veo bien que se señalice cuando vayamos a hacer la rotonda entera. Ahora, yo qué sé, la teoría es una cosa y luego en la práctica es otra. Yo muchas veces lo pongo, o sea, yo lo utilizo, o sea, yo pongo el intermitente cuando voy a hacer toda la rotonda. ¿Por qué? Porque lo pongo por mi seguridad. Ya sé que a lo mejor la teoría dice que no, pero yo prefiero ponerlo. Y aunque parece mentira, pero ayuda muchísimo. Seguimos. 11. ¿Cómo se denomina a una modificación de la velocidad de un autobús en movimiento? Respuesta correcta, la A. Deceleración. 12. En un autobús adaptado al transporte de personas en silla de ruedas. Respuesta correcta aquí, la C. Las rampas y los elevadores deben poder funcionar manualmente en caso de fallo del sistema de alimentación. 13. En el transporte en autobús de personas con discapacidad, el apoyo del personal de la empresa. Respuesta correcta, la A. Es especialmente necesario para eliminar barreras de tipo interactivo. 14. De acuerdo con la normativa que regula su homologación, ¿qué altura mínima tendrán las puertas de un autobús que dan acceso a los usuarios de silla de ruedas? Respuesta correcta aquí, la A. 1400 milímetros, o sea, 1,40 m si son puertas de servicio, ¿vale? 15. ¿Está regulada en la normativa relativa a su homologación la inclinación que puede tener el pasillo de un autobús? Vale, respuesta correcta aquí la B. Sí, se establece un valor máximo que varía según el tipo de autobús. 16. Los vehículos oficiales de transporte de viajeros que utilizan los órganos de la administración. Respuesta correcta, la A. Están exentos de autorización de transporte. O sea, todo lo que vais a ver que pone oficiales, o sea, vehículos oficiales, ¿vale? O sea, todo lo que ponga esto de vehículos oficiales, da igual que son autobuses, camiones, lo que sean, siempre la respuesta correcta en estos casos va a ser esta, que están exentos de utilizar tacógrafo. 17. ¿Qué actividad
podrán tener por objeto las cooperativas. Respuesta correcta la B, cualquier actividad económica lícita. 18. Los principales costes medioambientales derivados del transporte tienen que ver con... Respuesta correcta aquí la C, el consumo de energía. 19. Para que un servicio de transporte de viajeros pueda considerarse privado complementario debe reunir una serie de requisitos. ¿Cuál no es correcto? Respuesta correcta aquí la B, que la actividad principal de la empresa sea el transporte, ¿vale? 20. ¿Es obligatorio en España utilizar siempre cinturón de seguridad u otro sistema de retención en autocares que lo lleven instalado? Respuesta correcta aquí la C, para el conductor y los pasajeros, o sea que sí. 21. Según la normativa de la Unión Europea, ¿qué autocares deberán llevar obligatoriamente cinturones de seguridad en todos los asientos? Respuesta correcta aquí la C, los de largo recorrido matriculados a partir del 20 de octubre de 2007. 22. ¿Qué forma adoptan preferentemente en España las empresas dedicadas como actividad principal al transporte regular de uso general? Respuesta correcta la B, sociedad anónima o limitada. 23. Un autobús en una vía con doble sentido de circulación y 3 carriles delimitados por marcas longitudinales discontinuas circulará, vale, pues la A, por el de su derecha y en ningún caso por el situado más a su izquierda. 24. En lo que se refiere a su capacidad, en el transporte de viajeros por carretera dominan ampliamente los vehículos. Respuesta correcta la A, grandes de más de 50 plazas. 25. Cada vez que se realiza un cambio durante la subida de una pendiente, existe un instante en el que el autobús pierde potencia. ¿En qué se traducen estas pérdidas de potencia? Vale, pues respuesta correcta la B, en una reducción de velocidad. 26. ¿Qué variables existen para definir el tráfico existente en una carretera? Vale, respuesta correcta aquí la B, densidad del tráfico. 27. ¿Cuántos extintores debe llevar obligatoriamente un vehículo autotaxi de 7 plazas, incluido el conductor? Vale, aquí la respuesta correcta es la C, ninguno, ¿vale? O sea, si nos fijamos ahora en la pantalla, vamos a ver que, es todo lo que nos pone en el libro y os he subrayado allí con rojo y con amarillo y dice, el taxi no está obligado a llevar ninguno, pero las ordenanzas municipales pueden establecer su obligatoriedad, ¿vale? O sea, no están obligados, pero si se lo exigen, digamos, sí o sí, hay que llevarlo. Pero por norma general, un autotaxi, como dice nuestra pregunta, no están obligados a llevar ningún tipo de extintor. 28. ¿Deben las empresas CAP efectuar algún trámite respecto de cada curso que vayan a impartir? Vale, aquí las respuestas correctas son la A, sí, deben comunicar su realización a la administración competente, y la B, sí, deben comunicar a la administración competente las variaciones que se produzcan respecto de los datos inicialmente comunicados. Vale, con lo cual en este caso la respuesta correcta es la D, que las respuestas A y B son correctas. 29. ¿Con qué siglas se conoce al dispositivo electrónico de estabilidad? Vale, respuesta correcta, por supuesto la A, ESP. Vale, en la pantalla estáis viendo que el ESP es el dispositivo electrónico de estabilidad, o sea, programa electrónico de estabilidad también llamado, que actúa sobre el sistema de frenos y el motor para evitar la pérdida de control del vehículo, corrigiendo situaciones de subviraje y sobreviraje. Bien, seguimos. 30. El sistema de ayuda a la conducción denominado BSM, ¿vale? ¿Cómo actúa? Respuesta correcta aquí la C. Identifica un vehículo en el ángulo muerto lateral del vehículo y alerta al conductor en caso de peligro. Vale, y en la pantalla vais a ver la definición del BSAM, como lo he llamado yo, ¿vale? Que es el sistema de vigilancia del ángulo muerto, o sea, Blind Spot Monitoring en inglés, que detecta la presencia de vehículos en zonas no visibles por los retrovisores y avisa al conductor mediante señales visuales o acústicas. 31. ¿Qué fármacos pueden incrementar la fatiga? Respuesta correcta aquí la C, relajantes. 32. El número de accidentes de trabajo mortales de los conductores profesionales, respuesta correcta la A, no es superado por ninguna otra ocupación. 33. ¿Cuál de los siguientes es un elemento de seguridad activa del vehículo?
Respuesta correcta la A, la dirección. 34. Para la obtención del permiso de conducir. Respuesta correcta también la A, no se admite la existencia de abuso del alcohol. 35. Los bloques de tiempos de las actividades del conductor. Respuesta correcta también la A, aparecen reflejados en una zona del disco diagrama del tacógrafo analógico. 36. ¿Qué aspecto de los empleados de una empresa de servicios resulta relevante de cara a la percepción de calidad por los clientes? Vale, aquí todas las respuestas son correctas. La A, la apariencia, la B, la actitud y C, los valores. O sea, con lo cual, respuesta correcta aquí, la D. Todas las respuestas son correctas. 37. ¿Cuál sería uno de los sitios más peligrosos para los peatones por la frecuencia de accidentes? Respuesta correcta aquí la C, las paradas de autobuses. 38. Si no existe pacto previo de sumisión a una junta concreta, ¿qué junta arbitral puede elegir el demandante para la resolución de una controversia? ¿Vale? Aquí las respuestas A y B son correctas. La A, la que sea competente en el lugar de origen del transporte, y la B, la que sea competente en el lugar de destino del transporte, ¿vale? O sea, con lo cual, respuesta correcta la D, que las respuestas A y B son correctas. 39. ¿Qué número de extintores debe llevar un autobús de 23 plazas, incluido el conductor? ¿Vale? Respuesta correcta aquí la A1. Y en la pantalla os pongo la misma captura de pantalla, pero esta vez os marco ahí donde pone que el transporte de personas, por supuesto, más de 9 hasta 23 plazas, incluido el conductor, ¿vale? Es un extintor de la clase 8A/34B. ¿Vale? Esto es menos importante porque estas son las categorías de los extintores. Pero estáis viendo que vehículos de 9 a 23 plazas tienen que llevar un extintor. 40. ¿Cuál es de las siguientes la primera medida que deberá adoptar un conductor de un vehículo cuya carga haya caído sobre la vía? Respuesta correcta la A, apartar el vehículo para evitar un riesgo mayor. 41. ¿Qué es la bursitis? Respuesta correcta aquí la A, una enfermedad profesional reconocida en el sector del transporte, muy conocida, y bursitis a lo mejor a muchos de vosotros no os sonará esto, pero en la pantalla os pongo esta capturita que dice ¿qué es la bursitis? La bursitis es la inflamación de la bursa, una pequeña bolsa llena de líquido que actúa como amortiguador entre los huesos, los tendones y los músculos. Vale, después de esta definición seguramente sabéis de lo que se trata. Estamos viendo ahí un hombro normal, o sea, bursa normal, que está puesto en azul, y el tendón. Y luego hombro con bursitis, ¿vale? Pues bursa inflamada, o sea, ya se nos pone rojita. Y luego tenemos ahí los síntomas. Dolor en el hombro que puede irradiarse al brazo. Dolor al mover el hombro. Dolor al dormir sobre el hombro afectado. O sensibilidad al presionar la zona, ¿vale? Esta sería la bursitis, chicos y chicas. ¿Qué tal? ¿Os mola este tipo de fotos? ¿Vale? O sea, hay otra en una pregunta más allá, pero después de la otra foto os preguntaré lo que os había dicho al principio del test. 42. ¿Cuándo está especialmente aconsejado que el conductor evacúe el vehículo? Respuesta correcta la D, cuando existe el peligro inminente de un choque. 43. La impresión de datos mediante un tacógrafo digital. Respuesta correcta la C. Se puede hacer tanto de los datos del tacógrafo como de la tarjeta. 44. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo aconseja que los pesos que se levanten en posición de pie no sean superiores a. Respuesta correcta la D. 25 kilogramos, que se reducirá a 15 en caso de mujeres y trabajadores jóvenes, ¿vale? ¿Vale? O sea, que un hombre podrá levantar, por esta norma del instituto 25 kilogramos. En cuanto a las mujeres, bajarán a 15 y también a los jóvenes a 15, ¿vale? Aunque yo creo que muchas veces no va a ser así, pero bueno. 45. Los trabajadores de una empresa de transporte son parte importante de su imagen. ¿Qué aspecto no es relevante de ellos? Respuesta correcta aquí la A, la estatura, ¿vale? O sea, da igual cuánto mides. Si tú eres una persona respetuosa, yo qué sé, vistes limpio, eres limpio, ¿vale? Eres ordenado, ¿vale? O sea, da igual esto. La estatura es lo de menos. 46. ¿Se procederá a la inmovilización de un vehículo en una inspección de transporte en carretera? Sí. Respuesta correcta la B.
se carece de título habilitante para el transporte. 47. ¿Qué característica no influye a la hora de determinar en el cuenta revoluciones de un automóvil la zona de menor consumo? Respuesta correcta, la D, el tamaño del cigüeñal, ¿vale? O sea, este no afecta, no tiene nada que ver con el consumo. 48. ¿Cómo se denomina el sistema ubicado en el interior del vehículo para comprobar la correcta ubicación de los pasajeros? Respuesta correcta aquí, la D, IVMS, ¿vale? 49. ¿Puede una empresa de transporte renumerar a sus trabajadores en función del volumen de las mercancías transportadas? Respuesta correcta, la A, no, si dichas renumeraciones pudiesen comprometer la seguridad vial. 50. Un conductor que en una determinada semana tiene varias horas de conducción en un país no comunitario. Vale, respuesta correcta aquí, la A, debe computarlas en el tiempo de conducción semanal. O sea, quiere decir aquí que si en una semana, yo qué sé, 20 horas de las 56 que podemos conducir, las hemos conducido fuera de un país que no está dentro de la Unión Europea, pues se computarán. O sea, los cálculos de las horas es el mismo, ¿vale? Porque nosotros respetamos, yo qué sé, las leyes y todo eso de la Comunidad Europea. Da igual si nos vamos fuera de la Unión Europea, ¿vale? Por ejemplo, Inglaterra, que siempre pongo el ejemplo, ¿vale? Que ya no está en la Unión Europea, pero da igual, los tiempos que hemos conducido por Inglaterra o por ahí, ¿vale? Pues se computan lo mismo, se hace el mismo cálculo. 51, pero vamos, antes de pasar a esta pregunta, no olvidar, chicos, que si os mola este contenido, dejar un me gusta, compartir, dejar algún comentario y, muy importante, hypear los vídeos. Si os aparece por ahí la opción hypearlos para llegar a más personas con estos vídeos. Vamos a seguir. 51. ¿Cuál es una de las funcionalidades de los SAE? ¿Vale? S-A-E. Vale, la respuesta correcta aquí es la B. Dan apoyo a los conductores de transporte público de viajeros para aumentar la calidad del servicio. Vale, o sea, esta es una de las funcionalidades. Y en la pantalla, bueno, aparte de que dice los SAE, que son sistemas de administración empresarial como Upsell SAE, ¿vale? Esto será alguna página, alguna aplicación, tienen varias funcionalidades clave para gestionar una empresa. Una de las principales es el control de inventarios, y luego tenemos más abajo ejemplos que también otras funcionalidades, o sea, a eso se refieren los ejemplos, son que permite registrar entradas y salidas de productos, ayuda a saber cuántas existencias hay en el almacén en tiempo real. ¿Vale? Habéis visto que tienen las maquinitas esas que hacen ¡pup, pup! Ahí a las cajas, ¿vale? Pues esos son sistemas SAE. Luego, facilita la actualización automática del stock al vender o comprar mercancía y genera reportes de inventario para tomar decisiones, ¿vale? O sea, gracias a los SAE podemos saber cuándo tenemos que pillar más mercancías del tipo X, cuando no tenemos que comprar mercancía del tipo X, o cuántas unidades de la X cosa nos quedan en el almacén, ¿vale? Todo esto está incluido en estos sistemas SAE. 52. A efectos de la ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, ¿un vehículo se considera con estacionamiento habitual en España? Sí. Respuesta correcta, la D. Su matrícula es española. 53. ¿Cuál es un indicio de mal estado de los amortiguadores? Respuesta correcta, la C. Excesivos bandazos del vehículo con viento lateral, ¿vale? O sea, cuando tenemos viento lateral o rachas y el vehículo se mueve mucho, es por el tema de los amortiguadores también, de los amortiguadores, perdón. 54. ¿Qué índice hace referencia a la comparación entre el número de fallecidos y el número de accidentes? Respuesta correcta, la B. Índice de gravedad. 55. En la declaración amistosa de accidentes, ¿se podrán hacer constar las observaciones particulares de los conductores? Respuesta correcta, sí, ¿vale? 56. ¿Qué regla se debe seguir para garantizar una conducción más segura? Vale, respuesta correcta aquí, la A. Observar el entorno. 57. Si un conductor una semana conduce 40 horas, ¿cuántas horas puede conducir la siguiente semana? Vale, la respuesta correcta aquí, la C. 50 horas, ¿vale? Y ahora me pasaba por la cabeza, que es una tontería mía, decía que este es un tipo de pregunta que te entra en la cabeza automáticamente de eso, de internet, que está ahora muy bien.
viral que dice: diablos, qué difícil me la pusiste. ¿Sabes? Como sabemos que en 2 semanas no podemos conducir más de 90 horas y nos dice que en la primera hemos conducido 40, pues claro, en la siguiente, perdón, podríamos conducir 50, no 56, porque si conduciríamos 56 horas ya nos pasaríamos en 2 semanas pues 6 horas de conducción, ¿vale? ¿Me explico? 58. ¿Qué tipo de ralentizador se encuentra situado en la caja de velocidades? Respuesta correcta, la D, el ralentizador hidrodinámico del tipo Intarder. 59. ¿Qué tipo de sistema hace un seguimiento del conductor durante la conducción registrando velocidades, acelerones o frenadas bruscas? Respuesta correcta aquí, la B, IVMS. 60. Una vez finalizado el curso de cualificación inicial, ¿cuánto tiempo tienen los aspirantes para presentarse al examen del certificado de aptitud profesional? Respuesta correcta aquí, la A, 1 año, ¿vale? 1 año desde cuando hemos acabado, digamos, las horas, o sea, las 140 horas, ¿vale? Pues las horas que hay que ir a la clase, 130 a la clase y las 10 que podemos utilizarlas para la circulación o para las maniobras. 61. ¿Qué debe tener en cuenta el conductor de un vehículo de transporte al planificar la ruta? Respuesta correcta aquí, la D, las características de la carretera. ¿Vale? O sea, tenemos que mirarnos un poco si no hay alguna calle por donde nosotros no podamos entrar con el autobús, alguna calle estrecha, alguna calle cortada, algún límite de largo, ¿vale? Pues a eso se refieren las características de las carreteras. 62. ¿Se puede saber si un tacógrafo está homologado? Respuesta correcta, la B, sí, ha de tener una marca de homologación. 63. Cuando un motor funciona al máximo de revoluciones en comparación con el mismo motor funcionando a un régimen medio de revoluciones. Respuesta correcta aquí, la B, el par motor es menor. Vale, y para explicar un poco esta pregunta, os he sacado la siguiente captura de pantalla, ¿vale? Está en versión animada y ahora, después de explicar esto, os explico por qué. Aquí dice la misma cosa. ¿Por qué el par motor es menor al máximo de revoluciones? Régimen medio. El motor tiene tiempo para llenarse de aire y combustible. La combustión es más fuerte y genera más fuerza, ¿vale? Estáis viendo ahí el pistón y dice: tengo fuerza, puedo subir mejor la cuesta. Y luego, el máximo de revoluciones. El motor va muy rápido y no tiene tiempo suficiente para llenarse bien. La combustión es menos eficiente y genera menos fuerza, o sea, par. Si dice voy muy rápido, no me da tiempo de llenarme bien, ¿vale? Y ahí tenemos, bueno, es un dibujo representativo, ¿vale? Estamos viendo que las revoluciones por minuto del motor a el régimen medio más fuerza y las revoluciones por minuto del motor al máximo menos fuerza. A muchas revoluciones, dice abajo, el motor piensa en velocidad, no en fuerza. Por eso el par es menor. Vale, y como estáis viendo esta foto, ya sé que a lo mejor a muchos no os mola esto de tipo así animado, pero muchas veces ayuda a entender mejor las cosas. Pues esta foto que estáis viendo en la pantalla está hecha, ¿vale?, con inteligencia artificial, ¿vale? Estamos ahora en la era de la inteligencia artificial y eso es lo que os quería preguntar a vosotros. ¿Cómo os parece este tipo de explicaciones? A ver, que no siempre van a ser así con cochecitos de animación y eso, pero ciertas cosas se pueden explicar o se pueden sacar este tipo de fotos para que vosotros entendáis, no sé, mejor las cosas, ¿vale? O sea, y os quiero preguntar y dejarme en los comentarios, sobre todo los que llegáis a este punto de los vídeos, dejarme en los comentarios qué os parece, ¿vale? Dejadme en los comentarios. De hecho, ahora se pueden poner un tipo de cuestionario en los vídeos y si no me olvida, cuando subo este vídeo os voy a poner también la pregunta y quiero que votéis ahí, ¿vale? Y que pinchéis la variante que a vosotros os parezca. Vamos a seguir. 64. Para la comparecencia ante una junta arbitral del transporte, respuesta correcta la A. No es necesaria la presencia de abogado ni la de procurador. 65. Si un conductor no colabora y se niega a entregar la documentación requerida por los agentes encargados de un control en carretera, ¿está cometiendo una infracción? Vale, pues la A, de obstrucción a la labor inspectora. 66. El tacógrafo ayuda a la C, mejorar las condiciones de trabajo de los conductores. O sea, imaginaros si no hubieran estos tacógrafos y no
tendrían estos límites los tiempos de conducción, de descansos y todo eso? Por los empresarios a tirar, para adelante hasta que te mueras, ¿sabes? O sea, por eso el tacógrafo, pues eso, ayuda a mejorar las condiciones. Es verdad que lo que es el tema de disponibilidad, 15 horas diarias son muchísimas. Eso se debería de bajar a unas 12 horitas en total. O sea, 12 horitas desde cuando tú metes la tarjeta hasta que cierres la jornada, ¿vale? 15 ya son demasiado. Por eso ya mucha gente ya no se anima a sacarse estos carnés. 67. ¿De qué depende el modo de funcionamiento del tacógrafo digital? Respuesta correcta, la A. De las clases de tarjetas que se encuentren alojadas en sus ranuras. Lo hemos hablado muchas veces. Nosotros como conductores metemos, ¿vale? Modo empleado, modo conductor. Si vas al taller para pasar la inspección técnica, bueno, la revisión del tacógrafo, entrará en modo, pues yo qué sé, configuración, ¿vale? Que no me salía la palabra. Luego te paran los guardias en la carretera, pues entra en modo control, porque meten ahí también sus tarjetitas con sus aparatitos y pues así funciona el tipo de... Según la tarjeta que metes, pues así funciona el tacógrafo. 68. Un autocar antiguo, considerado histórico, que transporta viajeros de forma no comercial, ¿está obligado a usar tacógrafo? Respuesta correcta, la B. No, nunca. 69. En los accidentes solitarios. Respuesta correcta, la A. Un único vehículo se sale de la vía, ¿vale? Por eso ya es... A eso se le llaman accidente solitario. O sea, cuando uno se duerme y se sale solo de la carretera, ¿vale? Ha hecho un accidente, es él solo, o sea, no ha chocado con otro vehículo. 70. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a cómo puede tomarse el periodo de descanso diario normal? Respuesta correcta aquí, la B. Puede ser de 11 horas consecutivas. Vale, aquí está la respuesta correcta, es esta, porque por norma general el descanso diario son 11 horas. Cuando nosotros lo bajamos a 9 horas es el descanso diario reducido. Y luego tenemos otro tipo de descanso que hacemos 3 horas y luego otras 9 que tienen que sumar 12. Ese sería el descanso diario dividido, ¿vale? 71. En el caso de rutas procedentes de fuera del espacio Schengen, los datos sobre viajeros comunicados a las autoridades por los transportistas deben ser borrados en el espacio de... Respuesta correcta, la D. 24 horas. 72. ¿Cuál es el plazo de prescripción de las sanciones por infracciones graves de las normas relativas a los tiempos de conducción y descanso? Respuesta correcta aquí, la B. 2 años. 73. Respecto de los viajeros transportados en rutas procedentes de fuera del espacio Schengen, ¿pueden ser sancionados los transportistas que no comuniquen los datos o lo hagan incorrectamente? Respuesta correcta aquí, la A. Sí, no solo con multas, también con otras sanciones. 74. ¿Qué resistencias intervienen en el movimiento de los vehículos? Vale, aquí la respuesta correcta es la A, la resistencia a la rodadura. Y aquí os voy a poner en la pantalla las 4 resistencias, ¿vale?, que intervienen en los movimientos de los vehículos. Y estáis viendo que la primera es la resistencia a la rodadura, aerodinámica, pendiente y mecánica, ¿vale? O sea, estas son las 4 resistencias y sobre estas resistencias os pueden preguntar, ¿vale? O sea, tenéis que saber qué es rodadura, aerodinámica, pendiente y mecánica. 75. ¿Qué clase de costes de un accidente de tráfico es más difícil de valorar económicamente? Por supuesto la C, los humanos, ¿vale? O sea, los costes humanos no tienen precio. Es difícil, o sea, valorarlo. 76. ¿Cómo puede denominarse la existencia de una avería mecánica durante un transporte? Respuesta correcta, la B, un incidente, ¿vale? 77. ¿Pueden las autoridades proceder a la inmovilización de un vehículo por incumplimiento de la normativa sobre tiempos de conducción y descanso? Respuesta correcta, la D, sí, en caso de que afecte a la seguridad en carretera. 78. ¿En qué consisten los costes indirectos de un accidente de tráfico? Vale, aquí las respuestas correctas son la A y la B. La A, en el valor de la capacidad de generar trabajo profesional que se ha perdido, y la B, en el valor de la capacidad de producir trabajo doméstico que se ha perdido, ¿vale? Pues con lo cual, respuesta correcta la D, que las respuestas A y B son correctas. 79. Los transportes efectuados mediante vehículos destinados al transporte regular de viajeros en trayectos que no superen 50 kilómetros. Respuesta correcta, la D, están exentos del uso del tacógrafo. 80. ¿Qué afecta al consumo de carburante de un automóvil con motor de combustión? Respuesta correcta aquí también la D, el mantenimiento del vehículo, las revoluciones por minuto del motor y la relación de marchas seleccionada en la caja de velocidades.
81. Conduciendo un vehículo pesado y con el motor funcionando a la temperatura adecuada. El consumo de carburante depende, entre otros factores, ¿vale? Pues la B, de la posición del pedal del acelerador, ¿vale? O sea, si nosotros vamos pisando a fondo, ¿vale? Aunque el vehículo no pase de cierta velocidad, el vehículo consumirá más. Si nosotros, aunque vayamos a llegar a la misma velocidad, pero no pisando tanto el acelerador, sino que llegando más suavemente a la velocidad máxima, pues consumirá menos. 82. En el transporte de personas por carretera, ¿qué porcentaje de las víctimas de accidentes son pasajeros de autobús? Respuesta correcta, la A, menos del 5%. 83. En zonas urbanas o con congestión de tráfico, ¿es conveniente? Respuesta correcta, la B, conducir con bastante anticipación. 84. ¿Cuál de los siguientes no es un documento que requiera un vehículo pesado de transporte de mercancías? Respuesta correcta a la A, libro de ruta en los transportes interiores, ¿vale? O sea, fijaros en la pregunta porque nos pregunta sobre un transporte de mercancías, ¿vale? Pero los libros de ruta sí que existen en el transporte de los viajeros. O sea, esta pregunta la podría llamar un poquillo trampa, ¿vale? Porque libro de ruta existe solo en el caso del transporte de viajeros, o sea, en vuestro caso que sois conductores de autobús, ¿vale? O sea, en el transporte de mercancías no. 85. ¿Cómo se llama el conjunto de conocimientos y técnicas que buscan la mejor adaptación posible del hombre a las actividades que desarrolla? Vale, respuesta correcta aquí la C, ergonomía. 86. ¿Dónde tiene validez el certificado de aptitud profesional de los conductores? Respuesta correcta aquí la D, en todo el territorio de la Unión Europea. 87. Durante la conducción, ¿qué información recibe el conductor proveniente del medio ambiente? Respuesta correcta aquí la B, posición del sol. 88. ¿Constituye un riesgo asociado a la actividad de transporte el trabajar a contrarreloj y la urgencia de los servicios? Respuesta correcta aquí la D, sí, porque causa fatiga y estrés. Vale, porque en el transporte, mira, yo gracias a Dios no tanto. Pero muchas veces estás ahí, joder que no llego, pillas un atasco, joder que no llego a la hora de carga, o en vuestro caso con el autobús, a lo mejor tenéis jefes de tráfico que os llaman, oye, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado? Que a la hora tal tendrías que estar en la parada tal, y tú estás 2 paradas más atrás. Pues esto, es trabajando contrarreloj, siempre con urgencia y pues eso, ¿vale? O sea, constituye un riesgo. 89. Entre las condiciones internas de la conducción se incluye, ¿vale? Pues la C, la percepción del riesgo. 90. ¿Qué resistencias intervienen en el movimiento de los vehículos? ¿Vale? Respuesta correcta aquí, la C, la resistencia a la pendiente y la resistencia aerodinámica. Aquí tenemos 2 de las 4, ¿vale? 91. En un vehículo pesado, ¿la resistencia a la rodadura depende del trabajo de flexión de los neumáticos? ¿Vale? Nos está preguntando. Vale, respuesta correcta la B, sí, cuanto menor sea el trabajo de flexión, mejor será la resistencia a la rodadura. 92. En caso de inmovilización del vehículo por avería en una carretera de doble sentido. Respuesta correcta la C, es obligatorio utilizar el dispositivo luminoso de preseñalización de peligro. ¿Os estáis fijando que ahora dice el dispositivo luminoso? Porque nos está hablando de la famosa lucecita V16 y ya no dice nada de los triángulos, aunque los triángulos siguen siendo muchos más prácticos que la puta mierda esa de luz, ¿vale? Perdón por el lenguaje, pero es que a mí me pone los nervios porque nos están metiendo por debajo de la nariz unas cosas que no hacen un trabajo efectivo. 93. ¿Cuál de los siguientes elementos son ralentizadores del sistema de frenado? Respuesta correcta aquí la B, los retardadores. 94. ¿En qué consisten las maniobras de evasión activas ante un accidente? Respuesta correcta aquí la B, son las que realizan para intentar evitar el impacto. 95. En caso de sufrir estrés, se aconseja. Respuesta correcta aquí son todas, ¿vale? La A, buscar ayuda en un especialista. B, evitar conducir si es posible. Y la C, conducir con más precaución si es necesario hacerlo. Con lo cual, respuesta correcta la D, que todas las respuestas son correctas. 96. ¿Qué factor influye en el consumo de carburante? Respuesta correcta aquí la C, una correcta presión de inflado de los neumáticos.
97. ¿Existe una zona en el disco diagrama u hoja de registro del tacógrafo analógico donde anotar los kilómetros que marca el contador del vehículo al principio y al final de la utilización del disco? Vale, respuesta correcta aquí la D, sí, para ambos casos. Y en la pantalla os voy a poner una foto del famoso disco diagrama y estáis viendo que ahí nos está enseñando kilómetro inicio de jornada con verde y kilómetros final de jornada con azul, ¿vale? 98. ¿Cuál sería una medida de precaución para evitar atropellos? Respuesta correcta la D, extremar la precaución al amanecer y al atardecer. 99. El tipo de caja de velocidades que monte un automóvil ¿tiene influencia en el consumo de carburante? Vale, respuesta correcta aquí la B, sí, las cajas de velocidades con cambio automático hacen que el automóvil consuma más carburante, ¿vale? Vale, antes de pasar a esta última pregunta, no olvidar, chicos, chicas, que aquí, siempre abajo en la descripción vais a encontrar los enlaces con todo el material que yo utilizo. Por aquí por arriba siempre os dejo el enlace para apuntaros como miembros del canal. Y ahora vamos a pasar a esta última pregunta. 100. Durante la conducción, para poder realizar las maniobras con seguridad, ¿qué acciones de prevención serán más adecuadas? Respuesta correcta aquí la B, adaptar la velocidad a la situación del tráfico de forma rápida y efectiva. Bueno, le vamos a dar finalizar test y mientras se corrige esto, chicos, chicas, no olvidar que siempre si le vais a dar mucha caña a los test, lo repetís mucho, los aprendéis muy bien y ya sabéis, tenéis que ir a sacaros estos carnés a la primera porque eso es lo más, no diría que lo más correcto, pero lo mejor para no gastaros mucha pasta, que ya eso demasiado cuesta para sacar esos carnés. Me refiero en el tema del dinero. Vale, otra vez os digo por aquí, dejarme en los comentarios qué os parece las fotos esas hechas con inteligencia artificial para las ciertas explicaciones que yo os hago en los vídeos. Yo me despido por aquí, mucha caña a los test y nos vemos. Chao, chao.